MTV, el final de una era. Sí, apenas estaba leyendo que el 31, ¿no? De diciembre. 31 de diciembre termina la transmisión de 5 canales de MTV. Correcto, que son los que se enfocaban en hacer la transmisión de videos musicales, ¿no? Porque creo que tienen como varias barras ahorita. Que, para los que se acuerden de MTV, era el foco principal de MTV, por lo cual nació, que era tener un canal de videoclips. Correcto. Las 24 horas del día. Y bueno, es, como dije, el final de una era, ¿no? Sí, ya nada más va a quedar un canal de MTV pasando reality shows y programas de cultura pop y cosas que... Y creo que van a hacer periódicamente maratones de videoclip, pero de vez en cuando. O sea, ya no va a ser el core. Y ya no va a haber algo que a la hora que sea, que pongas y digas, ay, música. Música, ¿no? Y de temáticas. Porque justo los canales que está terminando son 90s, 80s. O sea, MTV 90s, MTV 80s. El canal MTV 90s, el canal MTV 80s, el canal Club, el canal En Vivo y el canal MTV Music. Que es, pues, nuestra adolescencia, ¿no? Nuestra adolescencia pubertad, ¿no? Adolescencia. Nuestra pubertad y nuestra adolescencia, ¿no? Correcto. Y bueno, como tal, el canal de MTV empezó por allá de... 1981. 81, ajá. Pues son 44 años los que ya llevaban transmisión de pura música. De pura música todos los días sin interrupción. Correcto. Nada de que a tal hora... 24 horas. Nada de que a tal hora el himno nacional. Sí, no. No. Eran todo 24 horas ininterrumpidas de pura música con sus videoclips respectivos. Correcto. Y bueno, pues, ¿cómo empezó MTV? MTV empezó hasta donde yo tengo memoria y por lo que he visto, porque empezó antes de que yo naciera. ¿Tú nacieras? Empezó como un canal de identidad adolescente, como de rebeldía, irreverente, como con segmentos que no eran la televisión tradicional que estaba en esos entonces, en los 80s, ¿no? Correcto. Y hay que decir, MTV era la radio visual. Antes tenías que prender la radio para escuchar música. Y estos genios que crearon MTV dijeron, pero pues, o sea, puedes ver la música, ¿no? Puedes hacer una película, no existía el videoclip, pero puedes hacer visualmente algo alrededor del artista para que veas la música. Atrapes la atención y por cierto, te escuche la música, ¿no? Lo cual era muy revolucionario porque no había internet. O sea, no había plataformas, no había manera de comunicarse más que con la radio. O sea, a ver, ya existía la tele, pero justo para tener un canal de distribución de la música masivamente o masificado, no existía ningún canal más que la radio, ¿no? De hecho, en ese entonces, finales de los 70s, 80s, la idea de relacionar visualmente a un artista más allá de su ropa. Ajá, más allá de la imagen del artista. ¿Te acordabas de la... A ver, los que, como tú dijiste, empezó en TV antes de que naciéramos tú y yo. Pero como pensabas antes, los artistas era, pues, tener para los muy grandes viniles, cassettes. Inició en TV y un poco después empezaron los CDs. Ajá. Pero no había una idea de, ay, este artista y que pienso y que hay una secuencia. No existía eso. Ajá, o una canción que tiene tal cosa. Lo más cercano era, o algo así. Yo me acuerdo, bueno, haber visto cómo decían la gente más grande, era ver un show en vivo de un programa especial de tele, por ejemplo, Ed Sullivan o un talk show la o BBC, así, ¿no? Los Beatles, ¿no? Y tocaban en vivo. Pero... Y ese era el video musical. Pero era la ropa de ellos tocando en vivo en blanco y negro o como un color Technicolor repintado. Pero no pensabas como ahora que de repente música de película. No. O sea, era el artista tocando en vivo o el artista tocando y un presentador. Pero no era como ahora pensamos, bueno, los que nacimos en los 80s, 90s, 2000s. Del videoclip del artista, ¿no? Que es producir un material audiovisual. Una pequeña historia para engancharte, la atención, como dices, visual, de la música de un artista. Correcto, ¿no? correcto. Bueno. Y bueno, así empezó MTV, ¿Cómo inició MTV? Que es, vamos a decirlo un poco, cómo va a morir. Sí, es hasta irónico. No sé si irónico.
Sí, sería un poco irónico. Un poquito irónico, pero te voy a decir, todo personaje es una víbora que se está comiendo la cola y eventualmente tiene las semillas de su propia autodestrucción, digo yo. Sí, de hecho, sí, todo imperio. Todo imperio, teoría debe de todo va a caer, terminar. ¿no? Nada todo más. Tiene un fin y un qué tan largo, ¿no? qué tan corto es debatible. Pero bueno, correcto. MTV comenzó con la transmisión de un video que se llamaba Video Killed the Radio Star. Que en español es El video mató a la estrella de la radio. Uh-huh. Que es lo que describimos antes. Antes tenías que escuchar la música en la radio. Uh-huh. No había otra. Entonces llega MTV y dice, no. El video va a matar al artista de la radio. ¿Quién escucha la radio? Y pasó así. Y entonces yo digo que la radio se convirtió en otras cosas, no solo música, ¿no? Ajá. De vez en cuando siguen habiendo canales de música para el que va en el coche, para el que todavía, bueno, hay canales del recuerdo, ¿no? El fonógrafo, ¿no? Pero Universal. Pero ya no era la única manera, ¿no? Correcto. Ajá, se convirtió en una manera secundaria. Correcto. De esa distribución musical que realmente ya no es la principal, llamémoslo así, ¿no? Correcto. Por lo menos para estos entonces en los 80s, 90s, ¿no? Y bueno, MTV empezó específicamente solamente con música y después de ahí se diversificó en muchas cosas. Al principio diversificó en diferentes canales de segmentos, sí. Que era solamente música de los 80s, otra era solo música de los 90s, otra era hits, lo que siempre había sido rap, por ejemplo, ¿no? Otra de lo que era solamente hits, y dentro de esos canales empezaron a hacer barras de programación, o sea, de los 80s rock, luego 80s pop. Me acuerdo los programas especiales del Live Aid, ¿no? Ajá, de conciertos en vivo. Y luego hubo MTV Live, pero de repente me acuerdo que era 80s, pero de repente algunos no había videoclips, sino eran grabaciones de un concierto en vivo que tocaban, y luego llegó una genialidad que se llamaba una idea que era el Unplug, ¿no? Que básicamente que yo pienso siempre en MTV como y el Unplug. El Unplug fue un concierto que MTV como que solicitaba al artista. Decíamos en México, que es acústico. El desenchufado, ¿no? El desenchufado, ajá. Justo su premisa central es que el artista tenía que tocar con solamente instrumentos acústicos. No podía, más allá de microfonear los instrumentos. A lo mejor poner bocina para hacer más fuerte el sonido, pero con guitarras acústicas. Con toda la cuestión acústica. Creo que, por ejemplo, bajos, sí llegó a ver eléctricos. Pero yo me acuerdo sobre todo, ahí veías como qué artista con coros de voces podría hacer otra versión como un poquito más íntima. Pero todos como artistas que decías, o sea, sí tiene... Sí canta, no necesita como de efectos. No necesita el show visual, sino la música solita es suficiente para tenerte una hora y tienes que tener discografía porque a los que no se acuerdan, antes las canciones eran de 3 a 4 minutos, a lo mejor una versión más larga de 5, pero si es una hora, pues tienes que tener repertorio para llenarla, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, antes, es que ahorita... O sea, desde cómo concebimos la creación de la idea de la música de los artistas, que ahora todo es como por sencillos. O sea, ahorita hay sencillos. Tenía que haber una identidad del álbum, ¿no? Justo, antes sacaban 1 o 2 sencillos, pero que ya iban dentro del álbum. Y realmente la idea central del proyecto musical era normalmente un álbum, que era una historia grandota, cortada en cachitos de las y empezaba canciones. Con un intro, que ahora alguien diría un intro. Los CDs tenían un intro que a lo mejor la primera canción eran efectos de lluvia o alguna cancioncita o un sonidito y luego ya, ¿no? Empezaba como tal. Y de las 10 o 12 canciones, como dices, 2, a lo mejor si el artista era muy grande, 3 eran un sencillo y las demás a lo mejor... Solamente en el álbum, ¿no? No, y solo el muy fan las escuchaba. Sí, también. Pues no las ponían ni en la radio. Ejemplo, antes había mucho eso de que... Bueno, a mí sí me ha pasado que antes escuchaba álbumes completos. Igual, sí. Ahora ya, justo como ya, además casi no hay álbumes y quien saca álbumes ya trae como 30 sencillos desde antes, pues ya realmente no escuchas todo el álbum completo, a menos que seas muy fan del artista. Y yo creo que incluso, como dices, los artistas nuevos no piensan en álbum, sino cada, 2 meses sacan una canción, algunos más cada mes, una colaboración con otra persona que no tiene que ver con su canción anterior. Pero ya no pienses como en la narrativa de te vendo una historia que está cortada en 8 pedazos. No. Un día reggaetón
y luego a lo que se dedica, que es rock pop, y luego de repente otra de rock pop. Colaboración rap. Ajá. Y cosas así. Colaboración de su mismo género, pero ya no piensas en eso, ¿no? La identidad Toda de una historia historia en cachitos, sino no. Lo que se necesite, ¿no? Para mantenerse vigente. Correcto. Y bueno, dentro de esta cuestión de todos los álbumes y demás, de lo que mencionamos del Unplugged, o sea, realmente el Unplugged se centraba normalmente sobre uno o dos discos del artista y era todo a ser acústico, esos álbumes o las canciones más características de esos álbumes del artista, ¿no? Y al principio yo me acuerdo que el Unplugged era el artista con músicos acompañando y después empezó a haber, bueno, cierta canción a dueto con sí, como invitados especiales, pero no como ahora que de Chile y de Mole, sino estaban más cerca de su género. Decía de repente, me acuerdo, La Ley, ¿no? Para los que estamos en Latinoamérica. Vamos a invitar a alguien que siempre nos gustó su música, Guerra, ¿no? o Los Tigres del Norte más para acá. Y era un repertorio de música de gente de Latinoamérica que son fans de Los Tigres del Norte, ¿no? Al principio era el artista con sus músicos. Ya después empezaron como una o dos canciones y ahora hay unos blogs que son los greatest hits de ese artista, cada uno con otro para pues traer más atención de la audiencia de él. Así me da la impresión. Como ¿no? el disco de Los Ángeles Azules que tiene como un invitado en cada canción. O como el de Juan Gabriel. Pero todos son greatest hits y todas son canciones súper conocidas. Que este es con el de Panda, este es hasta, ¿cómo se llaman los de metal? No sé quién. La canción Sandman. Metallica. Metallica sacó un Greatest Hits con cierto, 72 cierto. artistas. Pero hasta covers creo que le hicieron. Sí, pero me refiero, yo siento que es por vamos a traer la audiencia de todos, ¿no? Ajá. Pero aunque no le guste el metal, que escuche al artista que esté haciendo algo de metal. A mí me gusta cuando estaba en Panda Pepe Madero, ya personalmente pues es otra música, pero tú pensarías, Pepe Madero con Metallica. Sí. O sea, es un buen deseo, pero yo no veo en la liga. Escuché a Pepe que estuvo encantado de que lo invitaran y todo. Pues yo creo que para el fan de Metallica dice, pues lo intentaron, ¿no? No sé, yo creo que hasta de repente sí podría dar cringe, ¿no? A ti, que tú dices, pues te viene y te va, ¿no? Como que yo no soy muy fan de Metallica, o sea, escucho Metallica y todo, pero no soy muy fan. Pero tú crees que el fan y pues a mí me dio indiferente porque... Pero yo creo que el fan sí se molesta. Bueno. O sea, le da cringe porque justo está muy desapegado del género. Pero, bueno, el por qué lo menciono es, esas son de las cosas que yo creo que MTV dice, hay que mantenerse vigente, ¿no? Hagan, ¿no? Y te digo, el último Unplugged lo volvió a hacer Beto Cuevas y sigue llamando artistas porque pues hay que mantenerse vigente, ¿no? Ya. Pero bueno, cuando inició era para mí un reconocimiento de este artista es lo suficientemente bueno musicalmente para traer un show acústico él solito a su espalda y también ver que tiene audiencia, ¿no? Correcto. Pienso en Nirvana. Yo pienso más como en español, o sea, por ejemplo, pienso en Shakira. Pienso en Gustavo Cerati. En Alejandro Fernández. Alejandro Sanz, perdón, no. Alejandro Sanz, qué gran Unplugged. Sí. Y que algunas canciones, yo siempre lo pensé como pop. Después investigué y, bueno, más flamenco. En el Unplugged se siente un poquito más flamenco por la guitarra. Ajá. Qué buen Unplugged. Sí. Y qué buenas versiones algunas. Y hay otras canciones que yo no sabía que eran, bueno, las descubrí con el Unplugged. Con él, ajá, sí, yo también. Pero ándale, es uno muy icónico. ¿Qué otro Unplugged te acuerdas? O sea, ya en el de La Ley, el de ¿no? Nirvana, el de La Ley en español, el de Café Tacuba en español también. El de Café Tacuba. También está muy bueno. De hecho, creo que hasta tenía el disco. Está muy bueno ese. Creo que Botellita de Jerez también tiene no me acuerdo si es un blog o más bien ese es un concierto acústico que dio y yo lo estoy confundiendo. Me acuerdo ya más para acá, el de los Tigres del Norte. Ajá. Hace creo que 4 o 5 años Emanuel hizo un unplug. Ese sí no sabía. Igual, con Mijares, pero además yo ahora que estamos hablando me acuerdo mucho que es de los pocos, cuando no tenías como ahora internet, era de las pocas como medios para ver el artista que, muchas gracias, ahora voy a... Contaban de repente, alguien le gritaba algo del público y decía, voy a seguir intentando animarlos, vamos a poner algo más alegre, ¿no? Ajá. O sea, veías al artista de, cuando no hay pirotecnia, no hay, pues o sea, realmente él hablándole al público.
con una guitarrita o los que no tocaban la guitarra con el micrófono y como interactuando con la gente. Y además decía, bueno, y ahora voy a cantar una canción que escribí, y escuchaba en vivo, ¿no? En lo que eso era muy distinto antes. O sea, siento que se perdió un poco. O si tú eres muy fan del artista, en su página de YouTube, mira, tiene una canción acústica, pero pues ya no es algo que necesitan muchos artistas, ¿no? Sí, es que por ejemplo ahora los artistas que son muy mainstream, por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Dua Lipa, ¿tú te la imaginas haciendo algo en yo tampoco. Justo no. A lo mejor además, lo va a hacer más grande, ¿no? Pero porque justo, como son tan populares y es tan masivo su público, no podrían hacer algo, no, y además estaría como complicado hacer algo como que tan íntimo. Porque... Sí, son de estadio y tú los quieres meter a un cuarto, ¿no? Exacto, son del auditorio y yo los quiero poner en el lunario. Se puede, pero como que el show que ellos traen tendrían que rehacerlo, resignificarlo para poder estar en un lugar así de pequeño, con una audiencia muy chica y hacer como que íntimo la presentación, ¿no? La presentación como tal. Sí, es que hay artistas que creo que a lo mejor es eso, ¿no? Pienso en Café Tacuba, ahorita que dice el Unplugged, ¿no? Muy íntimo, ¿verdad? Pero si cierro los ojos y escucho, y ahora contaremos algo del Cuatro Caminos, y todo el auditorio, no, todo el palacio, ¿no? Y no creo que compitan, lo pueden hacer los dos, pero sí, no todo artista puede hacer esa conversión. Creo que podría Taylor Swift hacer uno, pero a lo mejor dice, pues si yo vendo ¿qué hago aquí en un cuartito ahí? ¿No? Y además su música, bueno, no sé específicamente la de ella, es más para pero hay algunos artistas más para gente joven. Más para gente joven, la vibra o la energía de su música no es para hacerlo algo chiquito íntimo. O sea, por ejemplo, Alejandro Sanz sí, pero por ejemplo, digo, vamos a hablar, no sé, una Avicii que ya falleció. Bueno, sí es cierto. Ya no. El día que sale un Unplugged de Avicii con la Ouija. Pero además de Avicii no cantaba, entonces la Ouija con tornamesa. Dime un DJ como vigente. No, pero ahorita. Ningún DJ puede hacer un Unplugged porque sí. Justo a ese es el punto que quiero llegar. Alguien que descansa todo su presentación en cuestiones tanto electrónicas, digitales o lo que sea, y que no sea un artista que pueda pasar al formato análogo. Te entiendo por el formato, pero digo, a ver, DJs creo que, o sea, por el origen electrónico no. Pero, por ejemplo, aunque ya falleció Chester, yo creo que Linkin Park, por ejemplo, DJ de electrónica Bubble, por ejemplo, él sí podría ser un la verdad no lo ubico. Es uno que toca el saxofón y las trompetas y eso mientras está. Pero a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Sí. Un artista que no tiene las habilidades de pasar al formato análogo, pues no. O sea, nunca vas a poder generar algo así. Yo pienso que pudo en algún momento haber un Unplugged de Linkin Park. El que hace el scratch y los efectos, podría tocar el bongo, podría... no es cierto. Mike Shinoda es el que rapea. Sí. Digo, no me acuerdo, un poco asiático. Sí. Podría tocar los bongos, ¿verdad? Pero Linkin Park tiene la sustancia y las canciones para hacer un show completo, pero a lo mejor no es la vibra que buscas, ¿no? Correcto. Fíjate, pero me vino a la mente ahorita que estábamos diciendo del DJ. ¿Qué digo del DJ? Que hay un DJ, o bueno, es DJ, productor, / lo que quieras, músico y demás, artista, que sí podría, yo creo que sí podría pasar un acústico, Moby. Moby puede hacer música acústica, pero ahí te va, como ambiental muy chida, y él realmente, o sea, cuando tú dices Moby no piensas nada acústico realmente. No ahorita, pero tuvo su época. Por eso, pero justo lo que digo es que hay artistas como no tan... Es que hay artistas... Su rango no tan... Creo que lo dijiste, hay artistas que son artistas a pesar del DJ. A pesar de la música, o del formato que tengan. Hay DJs que son DJs, no son artistas. Correcto. O sea, son artistas productores, porque nos gustan, pero no tienen un abanico de talento musical para armar un show acústico. Correcto. O sea, qué gran idea. No sé quién. Habría que investigar quién creó el concepto del Unplugged. Pero creo que es una forma de ver. No hay nada malo con dedicarte a la artisteada y al chisme y al gossip y a la imagen y a la pirotecnia. Pero necesito para un Unplugged que haya talento musical. Como tú dijiste, el deseo de tener una comunidad íntima por una hora.
y el que el show recae en ti. Uh-huh. Ya sea voz, sea música. Una habilidad de músico. Una habilidad de que músico. Sí esté muy bien pulida, ¿no? Y que no tiene que ver ni con los efectos, ni con la pirotecnia, ni tampoco con la imagen. El showman, ¿no? Porque puede traer un sombrero y que no le veas la cara, ¿no? Un slash. Un slash. Pero que en cuanto comiencen los acordes, ¿no? Porque la gente lo quiere oír. Correcto. A lo mejor ni lo quiere ver, lo quiere oír. Obviamente, pues hay que transmitirlo, entonces hay que estarlo viendo. Sí. Pero bueno, esa era una gran idea que, si mal no recuerdo, empezó a finales de los 80s, inicio de los 90s. Correcto. Inicio de los 90s. Inicio de los 90s. Empezó el Unplugged. Y bueno, o sea, tuvieron varios, ¿cómo decirlo? Como varios formatos. Aparte del Unplugged. El MTV Raps, el Joe Headbanger, que era como puro metal o new metal. Correcto. O así. Y como que justo ahí yo creo que empezó a gestionar la idea o a germinar la idea de que no solo la cuestión musical del video era lo que... Había que hacer algo alrededor de la música. Había que diversificar artista, ¿no? Justamente esta cuestión de MTV, ¿no? Sí. Y bueno, pasaron los 90s y llegaron los 2000s. Y con eso llegó la diversificación de programas en MTV. Y ahí creo que hay que hablar de... Ya no es solo el videoclip. Hay contenido alrededor de la música. En MTV, para los que estamos en Latinoamérica, se volvió popular el VJ. ¿Qué es el VJ? Bueno, el DJ es el que ponía el disco, el VJ es el que ponía el video. Entonces había un presentador que decía, bueno, ahora vamos a... ¿No? Como el de la radio, pero ahora... Con la imagen. Y ya no necesito el productor y los audífonos y... No. Te voy a hablar del artista. Para los que a lo mejor no vieron MTV, vieron Telehit, que era como el competidor. Había alguien que era un curador de música y de videos. Te decía, bueno, ahora estuvo sonando, vamos ahora a ver. Y a veces entrevistaba a los artistas. Cuando venían a México, Latinoamérica, los entrevistaba a todos y pasaba de repente los videos. Y de repente había un top, el top 10, que se volvió muy popular en los 2000, si mal no recuerdo. Ajá. Sí. Y a veces podías votar. A veces no podías votar, pero se volvía como esta idea de ver si tu artista está... De hacer que la comunidad que veía se hiciera partícipe y hiciera popular programa, a su artista. Ajá. Que aquí en México me acuerdo de Gabo, que todavía sigue haciendo cosas en internet, pero él siempre pensó en MTV México, Latinoamérica, y de repente había alguien que era muy popular y estaba esta idea de traerlo a México, porque pues, si ya es popular aquí, pues que dé un show, ¿no? Obviamente... Por dinero, sí, pero también porque pues, la chaviza lo quiere ver, ¿no? Y, de hecho... Y me acuerdo, aquí en México, cuando empezó no a subir, sino salió el disco Hybrid Theory de Linkin Park, y vinieron a abrirle a Korn. No sé si te acuerdas de esa época. Sí. 2000 y cachito, ¿eh? Y llegó al 1 con In The End, y lo pasaban, ¿eh? Y luego en vivo desde... Y escuchabas el audio, veías un video, y yo en ese entonces decía, mira, Linkin Park, y un amigo me decía, no, vino Korn y como es muy popular ahorita Linkin Park, pues escogieron para que les abra porque hay que promoverlos. Ajá, sí. De hecho, ahorita que mencionas a los VJs, ya justo como del 2000 al 2010, esa década más o menos, justo hubo, creo yo, como mucha competencia en respecto a VJs y canales que se dedicaban ya a lo de MTV, como puede ser Telehit. Estamos hablando de MTV, pero ¿te acuerdas de Much Music? Ajá. Que creo que era de Argentina. Sí, era argentino, creo. Amiguito, viste que vamos con el top 10. Ajá. En México teníamos Telehit, que era como las fuerzas básicas locas de Televisa. De Televisa, ¿no? Correcto. Y para los que no teníamos cable, había el canal 28. Sí. Desde el cerro del Chiquihuite. Era programación igual, ¿qué está pegando? Y bueno, veíamos Linkin Park a veces ahí. Ajá, Backstreet Boys, Daft Punk. Era Oye, misceláneo. No, pero además iba Linkin Park y luego Ricardo Montaner. El poder, ¿no? De repente Backstreet Boys. Julieta Venegas. Bunbury. Después Daft Punk. Era muy ecléctico. Muy ecléctico. Pero además, como dicen, de lo sublime lo ridículo. Yo no diría así porque solo era música popular. Entonces no podría ser ridículo porque no iban a poner algo pero que no tuviera audiencia. Me refiero, era muy extremo de... Eso sí, era parkour musical. Había como un bloque en la mañana siento yo, de 80s, pero de repente a cierta hora era... En la tarde, ¿no? Backstreet Boys, una canción balada pop. Había ciertas cosas que como que no pasaban o sea, yo no vi en el 28, por ejemplo, a Luis Miguel nunca.
Nunca vi a Linkin Park, por ejemplo. No, perdón, si Limp Bizkit. A Limp Bizkit, según yo, nunca lo por pasaron. ahí una, pero sí, había gente que era muy popular en ese momento y nunca la había. Yo creo que además no tenían los derechos, ¿no? Ajá. Canal del Chiquihuite. O estaba muy... Desde el cerro del Chiquihuite, caro, ajá. ¿no? Ah. Teníamos Much Music, Telehit, MTV, el Canal 28. Inclusive, creo que era el Canal 5, tenía un segmento en la noche como Pepsi Chart o algo así. Estaban Beto y Lalo, que de repente tenían... Esos eran de Telehit, ¿no? Según yo. Sí, pero después tuvieron en el Canal 5 un programita. Ya. De repente había eso, o sea, como segmentitos de... Pues, ¿qué está sonando ahorita, no? Ajá. Pero era una competencia que pues ahorita ya no existe. Porque tú eliges qué plataforma, ¿no? Correcto. Pero bueno, volviendo a MTV, para no desviarnos del tema, que es de lo que estamos hablando. No desviarnos tanto. No sé si tú te acuerdas también detrás de la música y había mucho contenido para los que eran más clavados, como de MTV Cribs, que eran las casas donde viven los artistas. Había un Pimp My Ride, que ya no tenía tanto que ver con la música, pero sí. Ajá. Que era un rapero que modificaba coches. Tenía un taller donde había mecánicos que modificaban para otros artistas. Sí. Ya después degeneró en para cualquier persona. No, para el amigo del productor, ¿no? Pero al principio me acuerdo que era para artistas. Y era una cosa ridícula, que le pusimos pantallas en las llantas, ¿no? Y dices, ¿para qué? Pero lo veíamos, ¿no? Ajá. Y empezó, yo creo, como el cambio hacia muchos realities. Yo ya no era... Antes de eso, MTV tuvo una barra muy buena de animación. De animación. Por ejemplo, pasaba Daria, pasaba Celebrity Deathmatch. Empezó, creo que South Park también en MTV. No me acuerdo de South Park. Dogman también pasaba un tiempo en series MTV. Irreverentes. Justo porque esa era... Yo creo que ese era el coro, como que la identidad era para principal. Los rebeldes y distintos. Aunque te pasaban música mainstream. Pero era todo mainstream, exacto. No todo, porque habían unos... La mayoría era mainstream, pero mainstream para la gente que era única. Hay que decir, a nosotros nos llegaba señal de MTV Latinoamérica. Pero allá en Estados Unidos había MTV Hits, MTV Jams, que eran como nada más como R&B, hip hop, hip hop. Había MTV 80s, 90s, Rewind. Había una cantidad justo para eso. No es solo... Para segmentar, para clasificar o categorizar. Si a ti te gusta mucho el hip hop, ahí tienes un canal. Si a ti te gusta, yo quiero hits de ahorita. Incluso había uno de música electrónica que era MTV Club, pero era como más dance. Eso estaba muy segmentado. Aquí en México nos llevaba como, a ver, de lo mainstream. No, de todo, pero pues, lo más, pegando lo a lo más genera, porque pues hay que hacer lana, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y yo creo que a partir de los 2000 como que se fue yendo más hacia realities, que creo que ni tú ni yo... Sí, ahí ya no fuimos... Acapulco Shore y no sé qué, Las Vegas. Ni Super 15, que era de los 15 años en no sé dónde. Adolescentes embarazadas. Ay, ándale. O sea, Catfish, o no me acuerdo cómo se llamaba, el de que se ligaban por internet y luego ya no eran. El que iban a ver el que habían 3 como pretendientes y ella iba a ver su casa. ¿No? Bueno, el que iba al cuarto para ver cómo era. Y que dices, voy a elegir con quién salir bien en su casa. Y digo, es una gran idea para no hacerla. O sea, para que nunca la ejecuten. Oye, pero es mucho morbo y algunos lo veían. Yo llegué a ver uno que otro capítulo. Yo también llegué a ver como de qué eran los conceptos, pero no me atrapaban. Bueno, es que yo creo que a ti y a mí todavía queríamos ver la música, ¿no? Sacaron ¿ya viste el nuevo disco? Sí, no veía MTV para ver ese tipo de cosas. Aquí en México creo que nunca llegó, pero en Estados Unidos fue muy, y creo que lo siguen viendo, un show que se llama Ridiculous o algo así. No me suena. Que es un Bob Didrico, no me acuerdo cómo se apellida. Hace el show que son pues como videos chistosos y también bromas y no sé qué. Y tuvo, híjoles, como 20 temporadas. Creo que lo siguen haciendo o ya lo terminaron. Se murió como su super amigo que era un negro así grandote. Pero ya iba como yendo hacia, pues no pasaron música. Que bueno, pues es lo que vamos a mencionar, que pues se acaba la programación de lo que era el núcleo, que era poner videoclips. Justo, cuando ya empieza toda esa invasión del reality show, que empieza a captar muchísima más atención
y empieza a morir como tal el core de clips musicales dentro de MTV, aunque como mencionábamos que tenían estas como subdivisiones de MTV, esos siguen generando vistas de videos musicales, pero el canal principal se volvió casi al 80% puro reality show. Y como cosas que, pues sí, o sea, tiene todavía algo que ver con música, pero no son los videoclips. Correcto. Y no son los artistas tocando, ¿no? Correcto. Bueno,